Hola, muy buenos días y bienvenidos un día más a estos vídeos de preparación, graficación y creación de escenarios, analizando la sesión de hoy, miércoles día 9 de noviembre, con el futuro del mini SP500 y con el del Nasdaq. Estáis en el canal del Espejo del Trader, al que os animo a suscribiros. Soy Judith y empezamos el vídeo de hoy gracias al apoyo de DarwinX al canal y a la escuela. Bien, vamos a analizar hoy niveles clave tanto en el SP como en el Nasdaq después de la llegada ayer a unas resistencias importantes que ahora comentaremos y un poquito pues que tenemos para la sesión de hoy. Recordad que ayer fueron las elecciones intermedias, todavía están arrojando datos, no tenemos todavía los resultados finales, se conocerán durante el día de hoy o mañana, pero mañana es la gran cita semanal con el dato de inflación en Estados Unidos, así que tendremos también ahí ese condicionante. Antes de empezar el análisis, recordaros que todo el contenido publicado en este vídeo se ofrece únicamente con el propósito formativo y no debe bajo ninguna circunstancia considerarse como ideas para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Ninguna información en este vídeo se considerará como asesoría en materia de inversiones. Bien, vámonos al mercado. Vamos a analizar primero el futuro del mini SP500 en el gráfico diario. Y aquí lo tenemos, después de un poco 2-3 jornadas consecutivas alcistas, llegado a una zona de resistencia y cerca de los 3.850, lo veremos en marcos menores, que ya habíamos comentado en los últimos vídeos, pues que podía ser una zona de resistencia como tal y ahí producirse una reacción del precio. Bueno, lo hemos visto, vamos a ver un poco en marcos menores que tenemos ahora mismo para la sesión de hoy. Fijaros, aquí desde los máximos de noviembre, bajadas, una corrección que ayer ya tocó la zona del 61,8, incluso profundizando un poquitito en esos niveles, ahí de los 3.850, 3.860, y ahí el precio pues reaccionó girándose en esa zona. Con lo cual tenemos ya una zona de resistencia que era potencial, tampoco evidentemente hasta que el precio no nos dice su última palabra, pues no tenemos la confirmación, era una posible zona de resistencia, de momento así nos lo ha confirmado en la sesión de ayer. Y también ayer nos ratificó una zona relevante de soporte a niveles menores, para las sesiones más intradiarias, que estamos hablando de los 3.800, más o menos. Aquí tenemos un poco esa llegada en la sesión de ayer, ese nivel, media de 100 en este marco temporal de 4 horas, y que ya había sido un nivel relevante en la jornada del pasado viernes, esos máximos que dejó aquí, que ya comenté ayer, ¿no? Que se produjo su ruptura, un pequeñito throwback en la sesión europea de ayer y que en la sesión ya de final de día de ayer, pues el precio volvió a ratificar los 3.800 como soporte. Vamos a verlo mejor en el gráfico de una hora, ¿vale? Para apreciar bien un poco los niveles clave que tenemos ahora mismo. Fijaros, toda esta zona, 3.800, importante. Fue una zona, como digo, técnica ayer en 2 ocasiones, sesión europea, sesión de final de día, con lo cual este soporte es fundamental, y resistencia, la resistencia que hemos comentado, que ahora mismo pues lo tenemos ya muy bien delimitada en este área de los 3.865, 3.850, que también han sido un poquito los niveles que ha alcanzado el precio en la sesión de hoy. Ahí vemos ese nivel, ahí un poco marcado la franja de resistencia amplia para abarcar los máximos de ayer y los máximos de hoy. Así que tenemos toda esta zona como zona potencial de resistencia. Y bien, si el precio se nos queda encajado en estas áreas, entre esta resistencia y la zona de soporte de los 3.800, pues estamos ante movimiento, pues podríamos calificarlo como lateral, algo irregular, pero lateral, un mínimo muy claro, unos máximos muy claros. Y aquí pues ya tenemos la media de 200 en este marco temporal plana, atravesando toda la zona, marcando también un poquito, ¿no? Definiendo esta lateralidad, y cualquier movimiento intermedio en esta zona, pues bueno, estamos en escenarios que yo los califico del tipo otro, lateralidades, movimientos con una menor fuerza que pueden ir en cualquier dirección, que más allá de que se puedan marcar niveles intermedios muy menores, muy intradiarios, como el que he marcado aquí, que eran los mínimos de la sesión europea, hasta que se han roto, rompiendo un poquito la media de 200, y que podría ser una potencial resistencia, que ahora vemos que estamos un poco atacando toda esta zona, pero realmente son niveles ya con muy poca relevancia, porque no son niveles que marcan una tendencia en este marco temporal, son niveles simplemente menores que va dejando el precio dentro de todo un rango que considero pues entre estas dos bandas, ¿no? Entonces es una
una operativa que se puede hacer intradía, pero con mucha menos probabilidad de acierto, con niveles pues que son mucho más menores, niveles que hay que encontrarlos en marcos inferiores, y que todo ello pues condiciona mucho el ratio de acierto que podamos conseguir, ¿no?, en este tipo de operativa. Con lo cual, mientras el precio se quede aquí encajado, mucha precaución. Y más teniendo en cuenta que estamos ante unas jornadas hoy y mañana muy decisivas, muy relevantes, y que puede haber pues una falta de interés, ¿no?, en un posicionamiento antes de la publicación del dato de inflación de mañana. Así que podemos encontrarnos en la jornada de hoy y de mañana, antes del dato de inflación, pues que el precio se quede encajado entre estas dos áreas y no se pronuncie más allá, pues eso, de movimientos menores entre los dos niveles. Bien, vámonos al Nasdaq. Vamos a ver algo parecido. Aquí en gráfico diario, un poco las 3 jornadas consecutivas alcistas que lo han llevado a tocar, fue por lo increíble, en el futuro del mini Nasdaq, tocó la media de 200 en este marco temporal de 4 horas y aquí se nos dio el giro, ¿no? Un poco también, ahí comentábamos que la posibilidad de que se girase en la zona del retroceso del 61,8 desde los máximos de noviembre, un poco ahí también esa zona de ahí, 11.200, más o menos, y tenemos toda esa zona de los máximos semanales y una importante resistencia, y lo importante, vimos esa reacción del precio ante una zona potencial de resistencia, pero que hasta que el precio no alcanza ese nivel y no reacciona, evidentemente no tenemos la confirmación de que lo es. Bien, ayer ya nos dejó claro que sí, ahí hubo una reacción, hubo un giro, y por tanto ya marcamos bien y definida la zona de resistencia, que también la he ampliado un poco para coger los máximos de la sesión de hoy. Ahí tenemos un poco todo el área para definir esta zona. Y también como soporte principal estas resistencias de la jornada del día 3, 4, principios de la jornada de este lunes, que luego fueron rotas al alza y convirtiéndose en soporte en la sesión de ayer, tanto europea como también de final de día. Ahí la zona de los 10.950 aproximadamente tenemos un importante soporte, y la resistencia en la banda superior de todo este rango también irregular que se está formando aquí, pues la encontramos ahí en niveles cercanos a los 11.200. Lo mismo, aquí la media de 200 en una hora está ejerciendo de resistencia en la parte alta de todo este rango, pero niveles menores se marca aquí, este nivel que tenemos más ahora en la sesión europea, los 11.080 más o menos, que parecían los mínimos del día, que se han roto a la baja, que podría ser ahora resistencia, pero son niveles menores encajados dentro de toda esta lateralidad irregular, y niveles clave, sobre todo estos dos, 11.200 y 11.950 aproximadamente. Mientras el precio esté por aquí, lo mismo que he comentado en el SP500, y más teniendo en cuenta las 2 jornadas que tenemos por delante. Puede ser que el precio no se defina y no rompa ninguno de los dos extremos hasta la publicación del dato de inflación de mañana. Así que ya veremos qué jornadas tenemos pues hoy, sobre todo, y con esa incertidumbre también política que hasta que no se acabe de dar y definir los resultados, pues no tendremos los datos ya fiables. Pues nada más, dejamos aquí la preparación de la sesión de hoy. Que tengáis una feliz tarde y una buena jornada de trading. Hasta mañana.